Buenas tardes a todos. Mi nombre es Javier Peña Poza, soy vuestro profesor de el ámbito científico-tecnológico de grado en ESO de nivel 2 y vengo a presentaros lo que sería la quinta clase virtual de esta tercera evaluación o la decimosexta clase virtual de este curso académico 2013-2014. En ella vamos a ver en la asignatura de tecnología la segunda parte de este tema, del tema 1 del segundo bloque temático que incluye esta evaluación, donde se estudian las energías renovables. Recordad que la energía renovable consiste en la obtención de energía eléctrica a través de elementos de la naturaleza, bien sea el sol, el viento, el mar o la biomasa. Por ejemplo, sería a través de la producción de energía eólica o la utilización de la energía eólica. Históricamente esta energía se ha utilizado en los clásicos molinos de viento que se utilizaban antiguamente para moler el trigo y obtener la harina, y actualmente se aprovecha mediante el uso de máquinas eólicas o aeromotores. Aunque esta energía es gratuita, inagotable y no contaminante, los parques eólicos tienen el inconveniente de que solo son rentables en lugares donde el viento es intenso y donde dicha intensidad es regular. Otra posible uso de energías renovables es la producción de energía solar. En este caso también es inagotable, limpia y gratuita, pero no supone una fuente muy importante de energía, ya que no está suficientemente desarrollada. Esta energía fundamentalmente se usa en centrales térmicas solares y en centrales solares fotovoltaicas. En las centrales térmicas solares los rayos se recogen en grandes espejos que los reflejan sobre un horno solar para que caliente agua y la transforme en forma de vapor de agua. Y de esta forma se puede poner en funcionamiento una turbina. Y las centrales solares fotovoltaicas son dispositivos construidos con elementos semiconductores que transforman la energía solar en eléctrica. También se puede llevar a cabo la producción de energía eléctrica mediante otras energías renovables, como son las centrales mareomotrices, que obtienen la energía aprovechando las mareas. Se aprovechan de la relación entre la cantidad de energía que se puede obtener y el coste de instalar los dispositivos. Esta relación ha impedido la expansión de este tipo de energía, ya que la cantidad de energía obtenida es menor que el coste de instalar los dispositivos o el mantenimiento de los mismos. Y por otro lado, también existen las centrales de biomasa, que son las que emplean la biomasa como restos vegetales, bien sea de la poda o algo por el estilo, en un proceso de combustión que es análogo en este caso al de la central térmica. La gran diferencia entre ambas será que la central de biomasa se alimenta de biomasa, nunca mejor dicho, y la central térmica se hace uso del carbón o de fósiles, de combustibles fósiles para la obtención de energía y de esta forma evaporar agua que pueda llevar al movimiento de una turbina y generación de electricidad. Pasamos a la asignatura de matemáticas, donde se va a ver el tema 2 del bloque temático 5 y fundamentalmente se habla de estadística. Los cálculos de los parámetros estadísticos o los parámetros estadísticos son números que se obtienen a partir de datos de una distribución estadística. Se dividen en varios grupos. Por un lado estarían las medidas de centralización. Estos son los valores que tienden a situarse en el centro de un conjunto de datos que están ordenados respecto a su magnitud. Por un lado tendríamos la media, que consiste en la media aritmética o consiste en el valor que se obtiene mediante el cociente de la suma de todos los datos de una variable y el número de datos. Es decir, sumaríamos todos los datos por un lado y lo dividiríamos por el número de datos. En segundo lugar teníamos la mediana, que es el valor que se obtiene al ordenar todos los datos y escoger el que ocupa la posición central. En el caso de que el número de datos sea par, no hay un número que ocupe la posición central. Por lo tanto, en este caso, la mediana se calcula mediante la media aritmética de los dos valores que estén en el centro. Y si en el caso de que la variable venga dada como intervalos, la mediana vendrá dada por el intervalo que se obtiene, que obtiene una frecuencia acumulada mayor que la mitad del número de datos de la variable. Y en tercer lugar tenemos también la moda, que es el dato que más se repite de una variable. Por otro lado tenemos las medidas de dispersión, donde está el recorrido rango, que es la diferencia entre el valor mayor y el valor menor de una variable cuantitativa, la desviación, que es la diferencia que hay entre un dato y la medida y la media,
este parámetro siempre tiene signo positivo. Por otro lado tenemos la varianza, que es la media de los cuadrados de las desviaciones. En este caso, el término varianza hay ocasiones en las que os resulta confuso. No le cojáis miedo y simplemente tenéis que ir haciendo paso por paso cada una de las cosas que dice su definición. Es la media, por lo tanto, tendríamos que calcular en primer lugar la media de todos los datos de esa variable que estamos estudiando. Y luego tenemos que calcular el cuadrado de las desviaciones. Por lo tanto, lo primero será calcular la media. En segundo lugar, calcular las desviaciones para cada uno de los valores. En tercer lugar, calcular el cuadrado de cada una de las desviaciones. Y en cuarto y último lugar, se consistirá en sumar todos esos cuadrados y dividirlos entre el número de medidas, es decir, calcular la media. Tenemos luego por otro lado también la desviación típica, que se calcula efectuando la raíz cuadrada de la varianza. Por lo tanto, entender el término varianza y ser capaz de calcularlo resulta importante. Y por último también tenemos el coeficiente de variación, que es el cociente entre la desviación típica y la media aritmética. Por último también tenemos las medidas de posición, que consisten en una medida de posición, es un valor de la variable que nos informa del lugar que ocupa un dato dentro de un conjunto ordenado de valores. Por lo tanto, se pueden dividir en tres grupos. Por un lado tendríamos los cuartiles, que son los tres valores de la variable que dividen a un conjunto de datos ordenados en 4 partes iguales. Por otro lado tenemos los percentiles, que son los 99 valores que dividen la serie de datos en 100 partes iguales. Y por último, también es un término importante en este caso, los diagramas de caja. Su construcción se basa en la mediana y los cuartiles. Y para su realización se representan los tres cuartiles y los valores mínimo y máximo de los datos sobre un rectángulo. Y por otro lado en este tema también se estudian las hojas de cálculo, que son una herramienta de cálculo ampliamente utilizada, se adaptan perfectamente a la estadística. Existen varios tipos, por ejemplo tenemos el Excel, el StatGraphics, el Calc, etcétera, dependiendo de la empresa que lo suministra. En este caso las hojas de cálculo son unos programas que facilitan el tratamiento de datos y resultan útiles para dibujar los gráficos y para el cálculo de parámetros estadísticos. De esta forma, permiten organizar los datos numéricos de una tabla en filas y columnas, cuyas intersecciones son lo que se denominan como celdas. Y por último, en esta clase virtual vamos a ver la asignatura de Ciencias Naturales, donde vamos a trabajar el tema 2 del bloque temático 7, donde se estudia el átomo y la nomenclatura. El átomo, por un lado, es la parte más pequeña e indivisible de la materia. También se define como la unidad más pequeña de un elemento químico que mantiene su identidad o sus propiedades, y que no es posible dividir mediante procesos químicos. La teoría de Dalton dice que cada elemento químico se compone de partículas diminutas e indivisibles denominadas átomos, y que todos los átomos de un elemento son semejantes en masa y otras propiedades, pero los átomos de un elemento son diferentes de los del resto de elementos. En cada uno de sus compuestos, también denominados como moléculas, los diferentes elementos se combinan en una proporción numérica sencilla. Por lo tanto, Dalton, según su teoría, hace una definición de tres elementos, o de tres términos, perdón. Por un lado estaría el átomo, que es la partícula más pequeña de un elemento que conserva sus propiedades. En segundo lugar, un elemento, que sería la sustancia que está formada por átomos iguales. Y en tercer lugar, un compuesto, que sería una sustancia fija, que está formada por átomos distintos y combinados en proporciones fijas. Por otro lado, tenemos la teoría de Thomson y Goldstein. Thomson demuestra que en los gases hay partículas de masa muy pequeña y de carga eléctrica negativa, a los que llamó electrones. Y Goldstein observa la existencia en el átomo de partículas con carga positiva, que denominó protones. Por lo tanto, el átomo no es indivisible como pensaba Dalton y está formado por partículas subatómicas. En tercer lugar también tenemos el modelo de Rutherford. Rutherford fue una persona que hizo un ensayo o un experimento bombardeando una fina lámina de oro con partículas alfa. Y a través de ese experimento dedujo que la mayor parte del átomo está prácticamente vacío, ya que al bombardear con partículas alfa esa lámina de oro, la mayoría de las partículas alfa cruzaban la lámina de oro sin desviarse. Pero había unas pocas partículas alfa que se desviaban y no todas con la misma intensidad. Por lo tanto, dedujo que había dos zonas en ese vacío que denominó núcleo y corteza. El núcleo se encuentra en el centro del átomo y concentra la carga positiva y casi toda la masa del átomo.
Por lo tanto, definió o dijo que esta masa o este núcleo tenía dos tipos de partículas, llamadas protones y neutrones. Los protones, que son los que tienen carga positiva, y los neutrones, que son fundamentalmente la masa del átomo. El núcleo es el que provocaba una mayor desviación de las partículas alfa que hizo incidir sobre la lámina de oro. Y por otro lado también tenemos la corteza, que ocupa casi todo el volumen del átomo y en ella se encuentran los electrones girando. También crean trayectorias elípticas y una desviación menor en las partículas alfa. Se dedujo que eran bastante más pequeños que el núcleo. Por lo tanto, también se definieron partículas fundamentales del átomo, al contrario de como indicó Dalton en sus teorías. Por un lado tendremos el núcleo, donde existe una carga positiva y está formada por protones y neutrones. Y la corteza, que es en donde predomina la carga negativa y está formada por los electrones. El número atómico o número Z es el número de protones del núcleo del átomo, mientras que el número másico, también denominado A, es la suma de los protones y neutrones del núcleo del átomo. Respecto a la radiación y las aplicaciones, existen diferentes radiaciones emitidas, cuyas propiedades son que impresionan placas fotográficas, ionizan gases, producen fluorescencia o atraviesan cuerpos opacos. Existen diferentes tipos: la alfa, que tiene tiene poco poder de penetración; la beta, que tiene algo mayor, un poder de penetración algo mayor que la radiación alfa; y en último lugar la gamma, que es la radiación que tiene un gran poder de penetración. Y se utilizan para múltiples actividades en medicina, biología, química o en la industria, en la arqueología, la geología y la agricultura. Ahora vamos a pasar a la parte del tema tal vez un poco más complicada para vosotros, donde se estudiaba la nomenclatura, pero antes voy a deciros un par de términos que pueden resultar muy útiles de cara al estudio de la nomenclatura. Por un lado sería los electrones de valencia. Los electrones son aquellos que se encontraban distribuidos en capas o niveles energéticos en la corteza del átomo. El número máximo de electrones en cada una de estas capas es de 2n², donde el número n es el número de la capa. Solo gases nobles en este caso tienen la última capa llena y el resto de elementos la tienen incompleta. Y el número de electrones de dicha capa se le conoce como electrones de valencia y serán los electrones que o bien cedan o bien necesiten para poder obtener una distribución semejante a los gases nobles. Los átomos que ganan o pierden electrones son iones. Los metales que pierden electrones se convierten en iones positivos o cationes, mientras que los metales que ganan o toman electrones se convierten en iones negativos o aniones. La carga eléctrica de los iones se puede deducir fácilmente teniendo en cuenta que los electrones tienen carga negativa. Por lo tanto, si un metal tiene carga cero y se llena de electrones, lo que están acudiendo al metal son cargas negativas. Por lo tanto, la carga eléctrica negativa del metal aumenta. Sin embargo, si lo que pierde son electrones, lo que estamos diciendo es que se van cargas negativas de un metal en principio con carga neutra. Por lo tanto, lo que se quedaría sería una carga positiva. En la tabla periódica los elementos se representan por símbolos y cada elemento tiene asignado un símbolo de una o dos letras. En caso de que sea una letra sería una letra mayúscula y si son dos letras sería la primera mayúscula y la segunda minúscula. Lo que es muy importante de la tabla periódica es que cada columna tiene propiedades similares. Por lo tanto, a la hora de estudiarla, si realizamos estudio aprendiéndonos las columnas por separado, luego nos puede ser muy útil de cara a estudiar las propiedades de cada una de ellas. En este caso ya vamos a empezar a ver las uniones entre átomos y existen dos tipos de uniones. Por un lado tendrían los átomos aislados, que son aquellos que no se unen. Fundamentalmente son los átomos, exclusivamente son los átomos del grupo 18, que son los que se llaman gases nobles, y que son aquellos que tenían su última capa electrónica llena y por tanto no se combinan ni entre ellos ni con otros elementos. Y por otro lado tendríamos las moléculas y los cristales. Para formarlos se tienen que unir átomos mediante tres tipos de enlaces. Por un lado estaría el enlace iónico, donde uno de los átomos cede electrones al otro y ambos quedan con la estructura electrónica de un gas noble. Por otro lado tendríamos un enlace covalente, donde parte de los electrones de un átomo se introducen en el nivel exterior del otro, compartiéndolos. De esta forma, ambos obtienen la configuración de gas noble.
puede ser en este caso un enlace sencillo donde se comparte solamente un par de electrones, un enlace doble donde se comparten 2 pares de electrones o un enlace triple donde se comparten 3 pares de electrones. Y por último, el último tipo de enlace sería el enlace metálico, que se caracteriza por la movilidad de los electrones que dota de una gran conductividad a la molécula. La masa atómica es la cantidad de masa de un átomo. Para medirla se utiliza la unidad atómica de masa, también llamada U, que es igual a la 12ª parte de la masa del isótopo de carbono. La masa molecular es la suma de las masas atómicas de los átomos que forman la molécula. Y estos datos nos pueden servir para calcular la cantidad de una sustancia, ya que los científicos utilizan una magnitud específica denominada cantidad de sustancia o N, cuya unidad de medida es el mol. Un mol es la cantidad de sustancia de un sistema que tiene tantas entidades elementales como átomos hay en 12 gramos de carbono 12. Se sabe que 12 gramos de carbono contienen 6,022 por 10 a la 23 átomos, que es igual a la constante de Avogadro, y es la cantidad de átomos o moléculas que contiene un mol de cualquier sustancia. Y por último también necesitamos saber lo que es la masa molar, que es aquel término que relaciona la masa con la cantidad de sustancia. De esta forma, la masa de un mol de entidades elementales de una sustancia será igual a la masa molar. La masa molar se expresa en kilogramos por mol o en gramos por mol y nos puede servir para calcular la cantidad de sustancia. Por un lado, la cantidad de sustancia es igual a la masa en gramos partido por la masa molar. Y el número de moles, que se expresará en moles, será igual a la masa en gramos de la sustancia partido por la masa molar, que se expresa en gramos por mol. De esta forma, si despejamos, pues nos quedaría moles. Respecto a la fórmula sin nomenclatura, existe un organismo, la UPAC, que es la autoridad reconocida en el desarrollo de estándares para la determinación de compuestos químicos. De esta forma se convierte en la máxima autoridad mundial en las decisiones sobre la nomenclatura química, la terminología, métodos de medida o las masas atómicas. Respecto a la formulación es el conjunto de reglas utilizadas para la representación simbólica de compuestos químicos. Y en el proceso inverso sería la nomenclatura, que consiste en lo que es la forma de nombrar dichos compuestos. Existen 3 tipos de nomenclatura: la tradicional, la stock y la sistemática, que veremos más adelante. La fórmula química nos indica la proporción de átomos de un elemento que se combina con otros. Esta proporción viene dada por la valencia de cada átomo, que indica el número de electrones de un átomo que un átomo puede ganar, perder o compartir cuando se combina con otro. Respecto a las nomenclaturas, la sistemática es la más utilizada. En ella se utilizan los prefijos mono, di, tri, tetra, penta y hexa, que corresponden a 1, 2, 3, 4, 5 o 6, tanto para el caso del anión como para el caso del catión, es decir, tanto para el átomo que se comporta como un anión, como un elemento con carga negativa, y para el átomo que se comporta como un catión, es decir, como una carga positiva. La nomenclatura stock se utiliza cuando el elemento que forma el compuesto tiene más de una valencia, y esta valencia se indica en números romanos y entre paréntesis. Y por último, la tradicional se utiliza para distinguir la valencia con la que funcionan los elementos de ese compuesto o utilizan una serie de prefijos y sufijos. Ahora vamos a ir viendo uno por uno todos los elementos que deberían de ser capaces de nombrar y de formular, es decir, de decir o de escribir el nombre a partir de la fórmula, nombrar, y de formular, es decir, escribir la fórmula a partir de su nombre. Empezamos con los óxidos. Los óxidos son aquellos compuestos binarios, es decir, compuestos de 2 átomos que están formados por la combinación de un elemento cualquiera y oxígeno. Tenemos, por un lado, los óxidos básicos, que son aquellos compuestos binarios formados por un metal y un átomo de oxígeno. Y por otro lado tenemos los ácidos o anhídridos, que son aquellos compuestos binarios por un no metal y oxígeno. Con esto no quiero decir que sea en cantidades un átomo de metal y un átomo de oxígeno, sino que por un lado tendríamos un no metal y por otro lado tendríamos el oxígeno, y en función de las proporciones de sus valencias, pues dará lugar en ocasiones a 3 no metales con 2 oxígenos, o en otros casos. Lo que quiero decir son las partes que lo componen. Por otro lado tenemos los hidruros, que son compuestos binarios, acordados que serían entonces compuestos de 2 átomos que están formados por un lado con un metal y por otro lado con el hidrógeno. En este caso el hidrógeno funciona como anión y los metales funcionan como cationes. Por lo tanto, como los aniones, siempre recordad que se escriben a la derecha y los cationes a la izquierda.
Por otro lado también tenemos los hidruros de no metales, que serían en este caso compuestos entre hidrógeno y no metales que reciben nombres especiales por la norma general, como es el caso del amoníaco, la fosfina o el metano. También tenemos los ácidos hidráxidos, que son aquellos compuestos binarios, acordaros que serían entonces dos elementos que están formados por un no metal e hidrógeno. En este caso, el hidrógeno actúa como cation y los no metales actuarán como aniones. También tenemos los hidróxidos, que son compuestos formados por un metal y el grupo hidroxilo, o grupo OH. El grupo OH siempre se trabaja con una carga negativa o con un menos, o sea, cuya valencia sería -1, y se puede unir fundamentalmente con metales, que son aquellos que tienen cargas positivas, para formar luego finalmente compuestos o moléculas neutras. También tenemos ácidos oxácidos, que son aquellos compuestos ternarios, que en este caso serían 3 elementos. Por un lado, un no metal, en segundo lugar, un átomo de un oxígeno y en tercer lugar, hidrógeno. Se obtienen sumando la molécula de agua, que es H2O, al óxido ácido o el anhídrido correspondiente que hemos visto anteriormente. De esta forma tendríamos ácidos meta si sumamos únicamente una molécula de agua para obtener el ácido, los ácidos piros si sumamos 2 moléculas de agua al óxido ácido o el anhídrido, y los ácidos orto en el caso de que sumemos 3 moléculas de agua. Por otro lado también tenemos las sales de ácidos hidrácidos. En este caso se obtiene sustituyendo los átomos de hidrógeno del ácido hidrácido anterior por un metal y se nombran con el nombre del no metal y un sufijo y el sufijo uro seguido del nombre del metal. En el caso del que el metal tenga más de una valencia se representará la que tiene en números romanos entre paréntesis tras su nombre. También tenemos las sales de ácidos oxácidos. En este caso serían compuestos ternarios formados por un metal, un no metal y un átomo de oxígeno. Y se obtienen a partir de los ácidos oxácidos sustituyendo los hidrógenos de estos por un metal. Existen dos tipos. Por un lado estarían las sales neutras, que son los casos en donde se sustituyen todos los átomos de hidrógeno por un metal y se nombran sustituyendo los sufijos en el ácido, que son el oso y el ico, por los sufijos ito y ato respectivamente. Y en segundo lugar tendremos las sales ácidas, que son aquellos casos donde se sustituyen solo parte de los hidrógenos de un ácido oxácido por un metal. Y por último, para acabar, pues deberíamos de saber lo que son los peróxidos, que son los elementos o las moléculas que se caracterizan por llevar el grupo peroxo, que se representa como O2 con 2 cargas negativas. Los podemos considerar como óxidos con más oxígeno del que se corresponde. Bueno, pues con esto doy por finalizada esta quinta clase virtual. Espero que os sea de ayuda de cara al repaso de los temas que debéis de saber de estas asignaturas en la tercera evaluación. Recordad que si tenéis cualquier duda podéis poneros en contacto conmigo o bien por teléfono o por correo electrónico y estaré encantado de echaros una mano en todo lo que me sea posible. Respecto a la nomenclatura, pues recordad que se aprende practicando y mi consejo pues es que practiquéis todo lo que podáis y que si necesitáis una cantidad de ejercicios mayor que la que disponéis en el temario, pues os pongáis en contacto conmigo y os haré llegar más ejercicios. Bueno, pues nos vemos por aquí la semana que viene. Un saludo y pasad buena semana. Hasta luego.